Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. 17 de noviembre del año 2015. Es grato para nosotros la presencia del señor embajador de Francia, el señor Simón Michel. Mucho gusto. Mucho bienvenido. gusto. Bienvenido. Muchas Gracias por estar aquí. Debemos de iniciar este programa mostrando nuestras muestras de condolencia, de rechazo ante los hechos que se suscitaron en su país, en Francia, el viernes 13 de noviembre. Un viernes de terror, ¿verdad? Pero nos queremos solidarizar con ustedes. Vea Canal es un canal que ama la vida, que ama los derechos humanos y que por supuesto ama el ambiente. Así que muchas gracias y bienvenido. Y muchas gracias a usted. Muchas gracias. Usted es un diplomático de carrera, sí. Tiene escasamente 3 meses de estar en nuestra nación y viene de estar trabajando en Suiza, ¿así es? Ginebra. Sí, así es. Muchísimas gracias, señor embajador. Quisiera yo iniciar este programa pidiéndole a usted que nos explique un poquito de historia, de si pudiese haber habido algún tipo de relación con Siria como nación, no como un pueblo extremista que radica ahí, sino como una nación civilizada, normal del globo terráqueo, después de la Primera Guerra Mundial. Pues muchas gracias. Yo creo que lo que acaba de pasar procede de una banda terrorista integrada por gente de muchos países, incluido desafortunadamente mi propio país, porque la mayoría de los terroristas sí que se han entrenado en Siria, sí que han sido mandados por gente quienes están en Siria, pero que no son sirios. Son franceses, muchos de ellos son franceses y casi todos, por lo menos, casi todos no son sirios, son o franceses o belgas, principalmente franceses, a veces viviendo en Bélgica. O sea, yo no considero que sí que viene de Siria, pero yo no considero que esto sea una cosa de la nación siria. Es una banda terrorista que se ha radicado en Siria, pero que no es una cosa autóctona de Siria. Siria es un país con una historia milenaria, desde varios milenarios antes de Cristo, durante 5 siglos, casi 5 siglos, fue parte de un gran imperio, el Imperio Otomán, dirigido por una dinastía turca desde lo que en aquel entonces se llamaba Constantinople, hoy en día Estambul, y es un estado que se creó después de la Primera Guerra Mundial, primero con un sistema, digamos, para acompañar la independencia de lo que es el antepasado de Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, que había inventado una manera de acompañar durante algunos años esos países hacia la independencia, lo que se llamaba un mandato, y ese mandato lo llevaba Francia. Desde 1942 Siria es un país plenamente independiente. ¿En Siria se habla mucho francés o no? No, se habla mucho menos francés que en el país vecino, que también fue un país muy ligado a Francia, que es Líbano. Ok, muy bien. Sí que alguna gente todavía lo habla, pero no tanto como en Líbano. O sea, Siria, la única lengua oficial de Siria es árabe, y la lengua que más se habla es árabe, y no es un país donde se hable mucho francés. Muy bien, muy bien. Es preocupante un poquito las verdades que usted nos está comentando, derivado que me está diciendo que muchos de estos actos terroristas que se suscitaron, que fueron por lo menos 5, ¿verdad?, donde hubo más de 120 muertos y un montón de heridos, sean franceses. ¿Franceses o algún tipo de migrante con otro tipo de origen nacido en Francia? Son franceses nacidos en Francia, con orígenes sí, en otros países mediterráneos. Pero bueno, son franceses de nacimiento, han nacido en Francia
Han crecido en Francia, se han criado en Francia. Muy bien. Un medio escrito de Guatemala, el periódico El Periódico, y lo vamos a poner en pantalla, saca noticias hoy de lo que se suscitó el día de ayer. Recordemos que hoy es de día acá y muy probablemente sea muchísimo más tarde en su país. El reloj no marca la misma hora. Sí. Hay diferencias de horario. Y hemos estado viendo varias cosas, pero me llama la atención que pongamos en pantalla, por favor, control. Algo que tiene que ver con las decisiones que va a emprender François Hollande, la máxima autoridad en su país. Él está hablando, por ejemplo, de cosas, y esto es el periódico, si podemos poner qué número de página es, por favor, control. Él está hablando de cosas como quitar nacionalidades. No sé si tuvo acceso a leer eso, como quitar nacionalidades, como, por ejemplo, ya está hablando con el señor John Kerry, pero también va a hablar con Putin. Dice, mandar portaaviones, hacer contraofensiva. Vamos a ver, fueron más de 129, dice, en un discurso ante los legisladores reunidos excepcionalmente en el Congreso de Versalles al oeste de París, Hollande pidió una prórroga por 30 días al estado de emergencia, se ha decretado un estado de emergencia, vigente desde el sábado, y una reforma constitucional que permita a Francia frente a las nuevas amenazas, que permita a Francia hacer frente a las nuevas amenazas internas. El estado de emergencia que permite allanamientos a cualquier hora, Hollande pidió sumar medidas para despojar de la nacionalidad francesa a los binacionales condenados por actos de terrorismo, aunque hayan nacido en Francia. También preconizó medidas de expulsión expeditas para los extranjeros que constituyan una amenaza y para impedir a los binacionales regresar a Francia si representan un riesgo terrorista. Además que el portaaviones Charles de Gaulle, no sé cómo se dice eso, perdón, zarpará el jueves con destino al Mediterráneo oriental, lo cual triplicará la capacidad bélica de Francia. No habrá ni tregua ni respiro, advirtió Hollande. Bueno, el presidente reunió ayer lo que en nuestro sistema institucional se llama el Congreso, o sea, la reunión de las dos asambleas, de las dos cámaras. Contrariamente a Guatemala, tenemos un parlamento bicameral, y ese conjunto de todo el parlamento se lo puede reunir para que el presidente pueda hacer mensajes. Y es lo que ha hecho ayer. Ella sí que ha anunciado una serie de cosas, o de un programa de reformas o de medidas militares. Cuando un país está atacado, como ha sido atacado por una banda terrorista, es normal que reaccione. Una banda terrorista, pero que usa métodos de guerra, un nivel de acción que es realmente comparable a una guerra. Y que tiene recursos, organización en un país que son los de una guerra. O sea, hablo de una cosa es una cosa nueva, un ejército terrorista. Pues es normal que en estas circunstancias un país se defienda y que actúe en circunstancias de legítima defensa. Y es lo que él ha anunciado, y vamos a reforzar yo creo que es importante que un país atacado por terroristas no se someta. El terrorismo utiliza, por definición, el terror e intenta crear una situación de terror para que la gente viva en el miedo y que, por lo tanto, cambie su modo de ser, su modo de vivir, su civilización y sus políticas. Pues no vamos a someternos, no vamos a cambiar nuestra política, quedaremos comprometidos en la coalición en contra del terrorismo en Siria e Irak, y es lo que ha anunciado el presidente, y vamos a aumentar, en vez de someternos, vamos a aumentar nuestra contribución
nuestros recursos para actuar contra esta banda terrorista. Muy bien. Y es lo que se ha decidido mandando el portaavión Charles de Gaulle, así se pronuncia. Muy bien. También un país tiene que, porque esa gente se apoya en redes de terroristas que están en nuestros países, en Francia y en países vecinos, en Europa. En este caso, muchos de los terroristas, aunque muchos de ellos también de nacionalidad francesa, pero muchos de ellos vivían en Bélgica, pero bueno, esa gente tiene nuestra nacionalidad, viven en nuestros países europeos y se tiene que tomar medidas de carácter interno. Es lo que el presidente ha anunciado, se tiene que reforzar los recursos policíacos, incluso las plantillas. El presidente también ha anunciado subir la plantilla de la Policía Nacional y de la Gendarmería. Pues también se va a tomar nuevas, a crear nuevas, a reforzar las medidas legislativas y reglamentarias que pueden usar las autoridades públicas. Eso es el tema del estado de emergencia y si se tiene que reforzar. Y también sí que ha hablado de esta cosa de la nacionalidad, que tan solo es para binacionales. No se puede crear gente sin nacionalidad, pero cuando una persona tiene dos nacionalidades, yo creo que una nacionalidad también significa algo de un vínculo particular con el Estado. Y cuando una persona toma las armas en contra de su propio Estado, pues si esta persona tiene dos nacionalidades, es normal que podemos decir, pues hay una que realmente esta persona ha repudiado y se le tiene que quitar. Pues en este caso es lo que ha mencionado el presidente. Okay, muy bien. Dice, en el frente diplomático, Hollande dijo que solicitará una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para adoptar una resolución que manifieste la voluntad común de luchar contra el terrorismo. Adelantó también que va a tener una reunión por separado con Barack Obama y con Vladimir Putin para planificar una estrategia y formar una gran y única coalición contra el Estado Islámico. El secretario John Kerry estuvo también visitando Francia, ¿verdad? Y estuvo en París para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con su fuerte relación con respecto a Francia. Muy bien. Medios alternativos, como Twitter, Facebook y estas redes sociales, para bien o para mal, han aparentemente desplegado mensajes que líderes de estos grupos terroristas han dicho que habían advertido a Francia. Esa es una de ellas, es lo que ha salido en las redes y por eso yo me atrevo a preguntárselo. Y la otra es que han dicho que es a consecuencia de que Francia estaba bombardeándolos y estaba en la coalición para tumbarlos. Yo creo que esos terroristas que han atacado mi país, que han atacado Francia, lo han hecho porque ellos mismos tienen nacionalidad francesa, se han criado en Francia, han vivido en Francia y han pasado por Siria, pero cuando han vuelto se han instalado en Bélgica, que es el país vecino, que también habla la misma lengua y que está Bruselas está, como se sabe, a 1 hora y 20 minutos de París por tren. O sea, que realmente es la puerta del lado. ¿Por qué han atacado Francia y no Inglaterra? ¿Por qué hablan francés y no hablan inglés? Porque conocen el sitio. Porque tal vez Francia es un símbolo de unos valores que son los derechos humanos, la Revolución Francesa, el laicismo, ese tipo de cosas. Sí que esto puede ser una razón más. Pero fundamentalmente han atacado Francia en vez de atacar Inglaterra por la razón que le he dicho, es que ellos mismos son franceses, hablan francés, se han criado en Francia y no conocen Inglaterra, ni conocen Alemania, ni sabrían a dónde ir ni cómo comunicar de una manera discreta. Si han avisado a Francia que iba a cometer esos atentados, por supuesto que no. Esa gente son una banda terrorista.
Una banda terrorista lo que quiere hacer es incrementar el miedo. Una banda terrorista usa como arma el miedo. Tiene como propósito crear un sentimiento de miedo permanente entre la población. O sea, sí que está siempre y permanentemente diciendo vamos a atacar, pero no han dicho a dónde ni cuándo. Sí que teníamos, yo diría que después de los atentados que hemos padecido en enero en contra del periódico Charlie Hebdo, pero también en contra de otros objetivos, un supermercado judío, sí, el mismo día, al mismo tiempo, sí, una empresa, una impresora, sí que teníamos, yo diría, el análisis según cuál éramos amenazados, pero permanentemente, pero que esto pudiera ocurrir en este momento, esto no. Ahora, el vínculo con Siria, pues resulta que Francia participa en la coalición en Irak desde hace un año, pero un poco más de un año, desde que se creó en septiembre del 2014. Pero en Siria, tan solo desde finales de septiembre, Hace escasamente un mes. ¿Puede ser? Sí. Y esos atentados parece que se han planificado desde mucho tiempo, desde hace mucho más tiempo. Y no creo que haya una relación directa entre la decisión de Francia de ensanchar un poco su área de operaciones en coordinación con nuestros aliados, por supuesto, americanos, ingleses, otros países de la región, muchos países de la región, pero yo o sea, Francia no era un país muy implicado en los bombardeos en Siria, había participado. Como que eso pudiese ser una excusa relevante, por ejemplo. Pero yo creo que Francia es su enemigo por lo que es su enemigo porque es un país democrático, es su enemigo porque es un país que defiende los derechos humanos, es su enemigo porque es un país que defiende la libertad de religión. Esto es la razón por la cual nos odian. No es porque ellos son extremistas. Yo no creo que esto sea la consecuencia, o porque Francia forma de manera general parte del mundo occidental, porque es un aliado de los demás países. Detrás de Francia, yo creo que también se ha atacado a todo el mundo occidental. ¿Qué han atacado? Se ha amenazado a todo el mundo. Un partido de fútbol con Alemania, o sea, un símbolo de Europa, Francia más Alemania. Una sala de concierto, o sea, la cultura. Además, una sala de concierto con una programación multicultural, todo lo que ellos odian. Este mismo día tocaba un grupo de música estadounidense. Sí. O sea, son muchos símbolos y por fin se han atacado bares. Sí. En un barrio donde sale, yo diría, la clase media de hoy en día, un barrio de moda de nivel mediano que no es tan caro como son de otros barrios de París que ahora se han puesto demasiado caros. Pues esto es el símbolo. Además son barrios muy, yo diría, diversos. ¿Gente joven? ¿Mucha gente joven ahí? Mucha gente joven, sí, por supuesto. Yo le digo, es donde sale la gente joven de la clase universitaria de la clase mediana. La que hoy en día no tiene recursos para vivir en Saint-Germain-des-Prés, que se ha transformado en un barrio muy caro. Okay. Pues esto es el símbolo. Muy bien. Dice la Fiscalía francesa, anunció ayer la identificación de 2 de los kamikazes que perpetraron los ataques, con lo cual ya se conoce 5 de las identidades de los 7 suicidas. Dejan tirado aparentemente un pasaporte o 2 pasaportes. ¿Hay algún tipo de explicación para esto? Aparentemente han dejado y han encontrado pasaporte con nacionalidad siria. Sí. ¿Alguno de estos kamikazes? Han encontrado el pasaporte de un pasaporte sirio. Uno de ellos, Bilal Hadfi, era francés y el otro tenía un pasaporte sirio cuya autenticidad se intenta verificar. Lo que sí se sabe es que entró a la Unión Europea en octubre por Grecia, como miles de refugiados sirios que transitan por este país desde hace meses.
Pues de los 7 terroristas suicidas que han muerto, se han identificado 5, pero hay una duda sobre ese pasaporte. Todos los demás son franceses identificados, son franceses de origen extranjero, pero que han nacido en Francia, se han criado en Francia, tenían nacionalidad francesa. Y hay un pasaporte que corresponde a una persona siria. No se ha podido comprobar que el cadáver correspondía al pasaporte. Se ha encontrado un documento de identidad correspondiente a un refugiado sirio. Además de esto, se sabe que hay una persona quien está huyendo. Usted acaba de presentar su foto, y puede ser que haya un segundo terrorista que todavía vivo y también huyendo. Puede ser que lo haya, no está confirmado de momento. O sea, sí que hay posibilidad, sin certeza, que uno de los terroristas sea sirio. Todos los demás no lo son. Muy bien, todos los demás no lo son. Este tipo de atentado que daña a toda la humanidad y los derechos de todos los seres humanos, y además vulnera al mundo entero, como cuando el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, en las Torres Gemelas. ¿Cree usted que va a endurecer la política migratoria, iniciando por Francia y seguido por la Unión Europea? ¿Va a volver a Francia menos tolerante hacia las migraciones, por ejemplo? Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que Francia es un país con muchísima población de origen extranjero. Y Francia es un país tolerante, Francia es un país abierto y tiene ya una población de origen extranjero muy importante. ¿De qué porcentaje o qué cantidad de millones? Depende, porque con las generaciones la gente se casa, o depende de lo que usted considera. Pero por ejemplo, hay entre 5 y 10 millones de gente que son de familias, de confesión musulmana, por ejemplo. Pero bueno, si a esto añade la gente de origen italiano o de origen español, bueno, se sube mucho más, pero luego lo que pasa es que la gente no se casa con gente del mismo origen. Entonces es un poco difícil darles estadísticas. Pero Francia sí que es un país abierto. Ahora, que sea un país abierto, esto no puede, tampoco implica que esté abierto, que esté completamente abierto. Y tiene que haber normas, tiene que haber reglas, se tiene que hacer de manera regulada. Yo no creo que Francia tenga como proyecto cerrar completamente la inmigración, lo cual sería irrealista y no corresponde, no tiene como proyecto rechazar a todo tipo de refugiado, pero sí que se tiene que regular, sí que se tiene que hacer de una manera ordenada, y no se puede admitir a terroristas entre las filas de los refugiados. Esto queda muy claro. Bueno, ahora que su pregunta sea una cosa debatida dentro del debate político nacional, sí que es una cosa que se debate muchísimo entre los ciudadanos en Francia y en demás países europeos. Pero yo no creo que esto llegue a una política extrema en cuanto a la política migratoria. Ok, muy bien. Si yo le tuviera que preguntar cómo es Francia, ya que usted es el embajador aquí en Guatemala, y vamos a poner cierta información que hemos bajado del Google para que sepamos cómo es Francia, qué cantidad de kilómetros cuadrados tiene, qué número de habitantes, qué cantidad de analfabetismo, qué cantidad de desnutrición crónica pudiesen tener, qué grado de escolaridad. Pues la superficie de Francia, del territorio europeo de Francia, sin contar los departamentos y demás colectividades de ultramar, es de 551 kilómetros cuadrados. Si se añaden los departamentos de ultramar, llegamos a 670.000. Pero solo el territorio europeo son 551.000 kilómetros cuadrados, o sea, 5 veces Guatemala.
La población es de 65 millones de habitantes. ¿Y el tipo de gobierno? El analfabetismo en teoría no lo hay, porque hace ya un siglo y hace ya desde 1888 que la enseñanza es obligatoria para todo francés. Desnutrición. No hay analfabetismo. Siempre hay gente que tiene, pero todos han ido a la escuela, todos, hasta por lo menos 16 años. Ya analfabetismo. Hasta nivel medio, por lo menos todos los franceses. Hasta nivel un poco más que medio, hasta los 16 años es obligatoria la enseñanza pública. Desnutrición tampoco lo hay, o en casos muy raros. Régimen político, tenemos un régimen parlamentario con un primer ministro y un parlamento bicameral, pero con un papel reforzado del presidente. O sea, a veces se califica de semipresidencial y semiparlamentario. Y desde que se ha elegido por sufragio universal directo al presidente de la República, el presidente de la República se ha transformado en la figura política de mayor importancia en la vida política del país. El nivel de pobreza tiene 65 millones de habitantes. De ese gran número de millones de habitantes, ¿qué porcentaje puede vivir en pobreza? Creo que entonces no existe la extrema pobreza, ¿verdad? Usted me puede corregir. ¿Qué nivel es clase media? ¿Y qué nivel de qué porcentaje de esos 65 millones son ricos? Bueno, depende de cómo se define clase media, rico. Extrema pobreza siempre hay siempre hay gente que no consigue integrarse, incluso si hay sistemas sociales muy avanzados. ¿Existe ayuda social? Existe ayuda social y en teoría no debería de haber extrema pobreza porque hay un sistema que cada persona tiene garantizado un mínimo que se le da el Estado incluso si no tiene demás recursos. Que correspondería a algo de nivel bastante confortable en Guatemala. Pero como por ejemplo, solo para comparar. Como por ejemplo 400 euros, o sea... 4.000 quetzales. 4.000 quetzales. Al tipo de cambio del 10, barato, y pudiese ser 11 y algo. Sí. Pero para conseguir esto hace falta tener un mínimo de, digamos, hace falta pedirlo, tan solo pedirlo. O sea, demostrar la pobreza. Pedirlo, o sea, hay gente que no está integrada, yo diría, en la sociedad, en la vida social. Siempre hay gente que son mendigos, por ejemplo, que no hacen el mínimo para. Pero bueno, es una minoría muy pequeña. O sea, que no hay nada comparable con la extrema pobreza que existe en otras partes del mundo. Como Guatemala. Bueno, luego la clase media es la inmensa mayoría. Tenemos desde hace ya décadas y décadas un sistema económico socialdemócrata y la clase media yo diría que es la gran mayoría. Pero bueno, la clase media puede ir de la clase media baja a la clase media alta, entonces no sé cómo se define. ¿Y cuántos son ricos? No sé, pero también hay fortunas muy importantes en Francia. Francia no es un país que prohíbe la creación de riqueza. La creación de riqueza. Hay empresarios y cada año se crean nuevas empresas y hay gente que tiene grandes éxitos en la creación de empresas y ricos, sí que hay ricos. Tenemos uno de los puntos fuertes en términos económicos es el sector del lujo. Siempre ha sido una gran especialidad de Francia y ha sido una especialidad de Francia porque hay mercado interno también. O sea, sí que tenemos también ricos. La salud en Francia es gratuita. ¿El nivel de impuestos, de carga tributaria es alta? La salud no depende es un poco, siempre es complicado el sistema de salud, pero hay un sistema de salud mínimo que cubre las necesidades mínimas de todos en todos casos, pero la base es un sistema de seguro social obligatorio, pero
corresponde a unas contribuciones, a unas cotizaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores. O sea, la base es una base de seguro social obligatorio. Ahora, para los muy pobres, los que no trabajan, los parados, los muy pobres, la pobreza extrema, hay sistemas alternativos. Y después de esto, sí que puede haber una parte del sistema donde la persona tiene que pagar. No es completamente, no es gratuita al 100%. Primero, siempre hay una pequeña parte que se tiene que pagar para que la gente no consuma demasiado, y luego yo diría que hay una parte del sistema de salud que corresponde al gran lujo de la salud y que también hay más que pagar. O sea, no es todo gratuito. ¿Jubilación? Jubilación, se está reformando la jubilación. La edad mínima era del 60 años y ahora es 60, son 62 años. Esto es la edad mínima, pero la edad para tener una jubilación con el tipo de pensión del tipo más elevado son 67 años. O sea, cuando la gente dice la gente en Francia se jubila a los 62 años, no es verdad. 62 es la edad mínima, pero si uno se jubila a los 62 años, en muchísimos casos no tendrá el tipo de pensión máximo, con excepción de algunos que habrán empezado a trabajar muy jóvenes. Pensión máxima. Pero se tiene que tener 42 años de cotizaciones y, o sea, se jubila entre 62 y 67 años. Y cada año la edad máxima, la edad media, perdón, cuando se jubila la gente se releva un poco. 67 años, si alguien se jubila a esta edad, ¿qué pensión puede tener por el resto de sus días? Puede tener una pensión que representa alrededor del 60% de lo que ganaba antes. Ok, muy bien, interesante. Educación, entonces ya sabemos que es gratuita hasta los 16 años y es obligatoria. Hasta el bachillerato es gratuita. ¿Y la educación superior en universidades? No es completamente gratuita, pero casi. O sea, solo se paga una pequeña parte. Luego hay subsidiado. Sí, luego hay una parte privada que en algunos casos puede ser cara, en algunos casos, pero las universidades son, o sea, la enseñanza pública es gratuita, la enseñanza privada, la gran mayoría, hablo de la enseñanza primaria y secundaria, la gran mayoría del sector católico no es completamente gratuito, pero muy barato porque es subsidiado. O sea, también la parte de la enseñanza primaria y secundaria que es cara sí que existe, pero es ínfima. Y después del bachillerato, pues las universidades no son gratuitas, pero muy baratas. Y luego las demás escuelas superiores depende de cuáles. Algunas sí que son públicas y muy baratas y otras que son bastante caras. ¿Cómo tratan el tema de las drogas y las adicciones en Francia? Tenemos una política muy firme en contra de las drogas. Las drogas son ilegales, incluso el consumo de drogas es una cosa ilegal. Somos un país con una posición muy firme en contra de las drogas. Esto no significa que también tenemos, por supuesto, una política de prevención muy fuerte. También tenemos una política de salud pública para ayudar a los drogadictos a salir de la droga, pero sí que tenemos una legislación muy fuerte en contra de las drogas. No somos un país que apoya el tema de la liberalización de las drogas. Ok, o sea, fumar marihuana es ilegal. Okay. Fumar marihuana es ilegal. Es un delito. Okay. Tener para consumo propio cocaína, heroína. Es un delito. ¿Hay bandas, hay pandillas? Si no hay drogas, escasamente habrán. Si hay drogas, es que hay delincuentes. Y sí que hay pandillas, pero tampoco hay pandillas como las hay aquí en Centroamérica. Pero sí que hay crimen organizado, sí, desafortunadamente sí. Grafitis en paredes, en monumentos. ¿Qué pasa con los grafitis en monumentos o algo? ¿Son permitidos? ¿Son un delito? No son permitidos, por supuesto.
están reprimidos por la ley. Delito es que delito corresponde a cierta categoría de infracción penal en Francia. Pero ¿Se respetan las es leyes una en infracción. Francia? ¿Se respetan las leyes? Lo normal es que se respeten, pero como en todos los países hay gente que no respeta la ley. Por eso hay policía, hay jueces. Sí que hay gente que no respeta la ley, pero los grafitis no son las infracciones más graves a la ley, pero sí, por supuesto que están Las leyes son prohibidos. duras. Depende de cuáles. Depende de cuáles. Las leyes, el sistema de justicia en general, ¿es duro? ¿El Estado es fuerte? ¿Es pequeño? ¿Es grande? ¿Es mediano? ¿Pero tiene fuerza? Tenemos una gran tradición de autoridad estatal desde hace siglos. Y yo diría que sí, que el Estado es fuerte, que es bastante grande, que hace respetar las leyes. Ahora, como todas las leyes, hay gente que no las respeta y entonces siempre habrá gente que les dirá que sí hay leyes que no están respetadas, es que hay que tomar medidas. Y que hay que reforzarlas. Y vamos a decir que el Estado es débil porque consideramos que las leyes se deberían de respetar más. No significa que sea tan débil comparado con otros países. Con América Latina, por ejemplo, o alguna parte de América Latina. Yo diría que el Estado es muy fuerte comparado con América Latina. Me gustan los estados fuertes y el gobierno fuerte. La carga impositiva. La carga Porque impositiva, hay sí. poca pobreza, no hay alfabetismo, Sí. pero ¿cuál es la clave? ¿La carga impositiva acaso? La carga impositiva sí que es alta, mucho más ¿Qué alta. porcentaje puede ser? Aproximadamente un 44% del Producto Interior Bruto. Pero parte de ella no corresponde al impuesto que uno saca de su bolsillo a final de mes, porque es una cosa que está dentro de la economía, es una cosa que se paga con el sueldo, con el pago. La mayor parte de lo que se paga automáticamente o sea, es parte de del costo asalariado, pero no es una cosa que el asalariado sale de su bolsilla. El promedio del ingreso per cápita, por habitante, ¿cuál pudiese ser? El PIB por cápita lo tendría que averiguar. Tal vez en Google lo encontramos, Sí, control. sí. El ingreso per cápita del pueblo francés, de los franceses. Muy bien, ahora voy a hablar y espero no haberlo aburrido, pero me fascina conocer otras partes del mundo. Vamos a hablar de los derechos humanos y vamos a hablar de si se respeta en Francia, sí o no, la naturaleza. ¿Desde hace cuánto tiempo superaron el tema de la contaminación? Y si existe legislación dura y formal en contra de quien contamine. De quien contamine el medio ambiente. El agua, los ríos, los Por eso mares, sí, las lagunas. Sí que existe una legislación muy dura sobre medio ambiente. Disculpe, y sobre quién contamine medio ambiente, aguas, lagos, etcétera. ¿Cómo? Un ejemplo. ¿Qué me pasa a mí de empresario si yo tiro fertilizantes y químicos? Aquí lo tenemos. A ver, población 66.21 millones al 2014, miembros 2.829, no controlo. Lo que nos sale es por habitante, cuántos dólares el PIB por habitante. Yo creo que mi colega lo está averiguando. Ok, entonces regresemos al tema. Sí. ¿Yo, empresaria, puedo ir y echar fertilizantes y químicos a un río y nada pasa? Lo que le va a pasar serían multas en contra de la empresa, pero también sanciones penales, multas o presión en contra de la persona física, del individuo quien ha tomado esta decisión dentro de la empresa. O sea, ¿El sistema de justicia cuenta con fiscalías y juzgados fuertes que tienen que ver con tierra, territorio y ambiente? El sistema judicial cuenta, sí, por supuesto que cuenta con fiscales, con juzgados, con un sistema, está organizado de manera un poco distinta de Guatemala, pero sí que está, por supuesto, tenemos una justicia muy fuerte y que condena a quienes no respeten las leyes, no respeten las leyes. Ahora sí no tiene juzgados especiales para medio ambiente, si eso es su pregunta. ¿Hace cuánto tiempo superaron
el pueblo francés, esta convivencia entre ser humano y ambiente? ¿Hace cuánto tiempo más o menos logran superar o convivir mutuamente ambiente y francés? Yo no creo que haya respuesta a su pregunta, porque esta convivencia entre el individuo y el medio ambiente es una cosa que tiene que evolucionar con el tiempo, con la evolución de las tecnologías, con la evolución de la población. Si hay una población muy importante, sí que hay más problemas de medio ambiente. El crecimiento de la población implica más disciplina a nivel de ecología. Entonces yo creo que ese equilibrio cambia y que siempre se tiene que cambiar, que evolucionar. No es una cosa permanente. Y también yo creo que es siempre perfectible. O sea, tampoco creo que hayamos llegado a un estado perfecto a ese nivel. Nadie ha llegado a ese estado perfecto. ¿Productos agrícolas? ¿Qué produce Francia en producción agrícola? ¿Produce sus propios alimentos? Sí, produce de todo. La agricultura siempre ha sido uno de los sectores más fuertes de Francia. Es uno de los primeros sectores de exportación de Francia, aunque hay algunos sectores que éramos exportadores y ahora somos importadores, por ejemplo, carne de cerdo, pero en términos generales sí que somos fuertemente exportadores de materias agrícolas, en especial cereales, trigo es un sector muy fuerte en Francia, luego todo lo que es vino, pero también hay otros productos, por ejemplo azúcar. También no somos un productor tan importante de azúcar como lo de Guatemala, pero sí que tenemos mucha producción de azúcar de rábano. Yo creo que es rábano. La planta se cultiva mucho en el norte de Francia. También tenemos un poco de caña en las Antillas francesas, pero la mayor parte del azúcar es rábano y es en el norte de Francia. ¿Existe una planificación desde el gobierno central para la producción agrícola por el territorio? ¿O el mercado puede hacer lo que le dé la gana? Pues yo diría que básicamente es una economía de mercado, pero sí que el Estado tiene algunas políticas de capacitación de los agricultores, de fomento, de apoyo a ciertos sectores. El sector de la agricultura es un sector muy complicado, con una herencia del pasado y unas ayudas de Estado muy fuertes, pero queda siendo básicamente una economía de mercado, aunque sí que hay muchas ayudas públicas, hay mucha política pública, pero queda básicamente una política de mercado. Somos un país con una economía de mercado, no somos un país de tipo economía planificada. Esto nunca existió en Francia. Ok. ¿La agricultura está subsidiada en Francia como lo está en gran cantidad de áreas en Estados Unidos, por ejemplo? Nunca fue subsidiada de la misma manera por los mismos, yo diría, mecanismos, y es cada vez menos subsidiada. O sea, sin entrar en los detalles, es cada año menos subsidiada. La mayor parte de esta política no es una política nacional, sino una política de la Unión Europea. O sea, quien queda como el actor público de mayor relevancia en términos de política agrícola es la Unión Europea. ¿La moneda de circulación es el euro? Es el euro, sí. Ok, ¿desde hace muchos años? ¿Desde que se creó la Unión Europea y nace el euro? El euro nació con varias etapas, pero nació realmente el 1 de enero de 2001, como moneda, como con billetes, monedas 2001. ¿Y Francia lo adopta en qué año? ¿En 2001? De inmediato. Ok, muy bien. Muy bien, no sé si ya tenemos el dato control para terminar con mi pregunta maestra y poderle dar el chance a usted, señor embajador Simón Michel, para que nos dé sus últimas palabras de cierre. Cuando tengamos el dato en pantalla, lo voy a agradecer. Vamos a ver.
La Revolución Francesa marca la diferencia en el mundo. ¿Qué lecciones deja a nivel mundial la Revolución Francesa? Yo creo que la herencia fue una cosa muy complicada en nuestra historia, la Revolución Francesa, pero lo que deja su herencia después de 2 siglos, yo creo que son los derechos humanos. O sea, un sistema de valores fundado en el respeto al individuo. Esto es la norma, porque los derechos humanos son varios, hay varios derechos humanos, pero todos esos derechos están basados en el poner el individuo por encima del grupo, respetar la libertad individual y a considerar que cada persona tiene su valor y que no se puede sacrificar a esa persona solo porque se quiere fomentar, por ejemplo, una ideología o una política especial sin respetar a cada persona sus propiedades, sus creencias, sus intereses como persona. ¿Sindicalismo se respeta en Francia? ¿Existe o no existe? Sí, existe sindicalismo, por supuesto. ¿Fuerte? ¿Tienen voz y voto? ¿Tienen incidencia en el país y en las políticas que tome el Estado? Comparado con Guatemala, sí. Comparado con demás países europeos, a veces menos. Por ejemplo, comparado con Alemania, no tienen tanto peso, pero sí, bueno, sí tienen voz, como dice usted. Ajá, voz, incidencia. Tienen incidencia, sí, por supuesto. Yo creo que los sindicatos son una expresión, hay que escucharla, no significa que ellos decidan, pero es importante para que miren, por ejemplo, en Alemania tienen sindicatos mucho más fuertes todavía que en Francia, pero tienen un sistema donde el empresariado necesita tener un interlocutor para negociar las reformas. Tienen una tradición sindical menos conflictivas que en demás países, pero con sindicatos a veces más fuertes que en demás países. O sea, Francia no es un país en Europa con un sindicalismo muy fuerte, pero sí que tiene sus sindicatos que tienen su papel y que contribuyen a los equilibrios de la vida pública y de la vida económica. Muy bien, gracias. Y ahora sí terminamos. Y el mensaje final de su nación, ya que usted lo representa en Guatemala, ¿cuál pudiese ser? Pues una nación es muy diversa, o sea, es muy difícil lo que usted está diciendo, pero yo creo que... de su gobierno. Pues usted ha mencionado la herencia de los derechos humanos. Yo creo que esto es un punto muy importante para Francia y para la manera que los propios franceses tienen su manera de representarse, pero también yo creo que Francia es una cultura. Para nosotros hay un elemento de identidad que es tal vez lo más importante, que es nuestra lengua, que valoramos mucho la defensa de nuestra lengua. Y más allá de esto, yo diría que así volvemos al tema de los atentados, es nuestro modo de vivir, nuestra manera de vivir, que es un poco lo que se ha atacado con esos atentados, que es yo diría una forma de civilización. Pues las terrazas, los bares forman parte de esto, la cocina, la gastronomía, la cultura, la música, el respeto a la historia, los monumentos. La ecología también, la naturaleza también es un tema que nos importa mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por su visita. Y a usted. Es un placer, es un gusto. Y nuevamente le repito nuestra solidaridad con Francia, con el pueblo francés, y por supuesto condenamos este tipo de actos terroristas. Le agradezco mucho y valoro mucho sus palabras. Gracias, muy amable. Gracias, amigos televidentes. Sigan en sintonía con la programación regular, por favor. Gracias, amigos de Vea Canal, por seguir en sintonía. Nuevamente, Karina González de Rothman,
12 del 11 del 2015. Bienvenido, licenciado Cifuentes. Licenciada, mucho gusto, gracias. Ahora sí teníamos los ojos secos de no vernos. Más o menos. Pero muchas cosas se han suscitado en el país en ese lapsus, Sí, ¿verdad? sí es. ¿Qué es lo que a usted le gustaría en este momento, en esta tercera entrevista, segmento de Conversemos del día de hoy, resaltar? Mire, tal vez hay dos temas principales. Uno es la propuesta de un impuesto por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, que es un tema de relevancia. Y el otro es en cuanto al ataque mediático que está existiendo en contra de un gobierno que ni siquiera ha tomado posesión. Creo que esos dos temas para enfatizarle a la sociedad y a televidente y que hagamos conciencia entre nosotros mismos. La vez pasada se habló de gobernabilidad, la explicamos y explicamos que esa gobernabilidad depende mucho del pueblo también y de cómo recibe a sus autoridades y le da al menos el beneficio de la duda, porque no hay gobernabilidad ahorita en los diferentes organismos. Entonces estamos afectando si seguimos enfatizando en errores que ya está cometiendo un gobierno que no ha tomado posesión. Creo que es como bien que importante. se estuviese anulando el gobierno que está presidiendo el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, A la vez. ¿verdad? Como que no cuaja el No tema. cuaja porque hay una discusión de un presupuesto, que hay un régimen constitucional del presupuesto que toca principalmente esto y una ley orgánica de presupuesto que en ningún momento avala o dice que un gobierno entrante tenga que entrar a jugar en ese tema, pero lo están haciendo Como manera de desgaste. un Probablemente. desgaste, un farandulero el asunto. Y eso creo que no nos está llevando a ningún lugar, ni al gobierno que no ha ni siquiera ha tomado la posesión, ¿verdad? Sí. Y ahora hablemos del tema de la CICIG. En tema de la CICIG yo le quisiera ampliar una pregunta más a Sí. usted y le cedo el uso de la palabra. Claro. Es, ¿con qué ojos pudiese estar viendo la población el que el presidente electo Jimmy Morales, el licenciado Jimmy Morales, tenga que pasarle la lista de los ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios de Estado que vayan a tomar posesión o directores a la CICIG para que la CICIG investigue conjuntamente con el MP y les diga yes or no, chequecito o cruz? Mire, la Solo pregunta pregunto. sí es interesante porque de alguna manera Jimmy entra con el gran compromiso, la gran promesa de cero corrupción, sus eslogan ni corrupto ni ladrón, y él hablaba mucho de la vieja política. ¿Cuánto fue la política comercial de él, digamos? Pienso que no está bien. Hace un rato hablábamos fuera de las cámaras sobre un proceso constitucional que ya pasó, ya fue, que fue el régimen también constitucional que establece del régimen electoral y político. La Constitución y la ley electoral y de partidos políticos se ciñe a ciertas normas de avalar un periodo de impugnaciones por parte de esa sociedad civil, de toda la sociedad, como se le quiera denominar, para impugnar candidatos. Inclusive el filtro que tiene el Tribunal Supremo Electoral de exigir finiquitos, de exigir cuanto requisito para demostrar la honestidad, honradez de los candidatos. Y en ese momento es donde en dado caso debió de hacerse una revisión. Ya electa una persona es violarle completamente sus derechos humanos, porque se le está violando sus derechos cívicos de elegir y ser electo, participar en comicios, y si cumplió y el órgano principal del régimen electoral y político, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, no hizo los deparos en su momento, no recibió las impugnaciones en su momento. Claro, estamos hablando de electos, pero ¿qué hay de las propuestas del presidente sobre su gabinete? Que también tiene que ser muy certero decirle a usted, licenciada, que el Ministerio Público tiene una función constitucional: investigar un delito, ya sea por acción pública o a petición de parte. Y en este caso, el que se vaya a pasar un filtro meticuloso de todo el gabinete no guarda un contexto, porque no es la función del Ministerio Público desde inicio tener o no una postura por presunción, porque hay mucha gente que va a venir por presunciones, como lo hicieron en muchas de las comisiones de postulación
voy a hablar de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelación, que en este recién, por presunciones, digamos un aparato como la Comisión Internacional contra la Impunidad, pueda recomendar o no, está violando el principio penal, que por presunción no se puede ya condenar a alguien, y el principio Además, de inocencia. creo yo que es una excelente intención, porque yo me imagino que es una excelente intención, una excelente acción, una excelente presión de transparencia, pero ese no es el mandato de la CICIG. Exacto. O sea, yo estoy, ya lo dije aquí una vez, tengo que decir que me impresiona el trabajo de ahora de Iván Velázquez o de su grupo de personas, porque como que están comenzando a escalar un poquito más a los peces gordos, sin tocar a las personas de cuello blanco que pertenecen a un grupo del jet set guatemalteco. Hasta ahí también todavía no han llegado, ¿verdad? Pero digamos que están caminando en paso firme y van hacia ahí, y la población debe ayudar para denunciar, ¿verdad? Así es. Una costumbre que el pueblo de Guatemala no tiene. Pero de eso, amedrentar, yo lo veo como que están amedrentando a Jimmy Morales quieto aquí en base, quieto papacito, ni brinques ni respires, madre pura, pero si el pueblo de Guatemala eligió en las urnas a un presidente, yo creo que ahora es momento de respetar autoridad. Jimmy Morales, en el momento que yo creo que mejor, si es pronto, nos dé el nombre a todo el pueblo de su grupo de personas de confianza, ministros, viceministros, lero, candelero, que lo van a acompañar a hacer gobierno, pues qué mejor que lo haga pronto para quitar esa comidilla que nos dan a muchos medios de comunicación y esa comidilla que le pueden dar a la especulación, a la sociedad en sí. Así es. Es una excelente manera en la que yo creo que Iván Velázquez puede tratar de tener el control de que no llegue ningún ratero al poder y a hacer gobierno, pero por chismes que dicen, que me dijeron que lero, candelero, no podemos destruir la vida de un profesional tampoco, o de un buen técnico. Totalmente. ¿Verdad? Sino que para eso está la instancia oficial y legal, que es el MP, y todo el procedimiento para que se pase a todos los tribunales, a los juzgados, y eso llevará un proceso, saber si sí era o no era, porque seguir despedazando a guatemaltecos y su integridad, como que tampoco suena. Así es. Pero habría que buscar un mecanismo y... En todo caso, habría que pasarle también esa lista imagínese usted, a los Estados Unidos. Exacto. Y decirle, miren señores, a este señor le aparecen antecedentes cercanos o de él de narcotráfico. Exacto. ¿Verdad? Entonces, creo yo que Jimmy Morales es lo suficientemente maduro e inteligente como para poder elegir a buenas personas. Es más, me atrevo a decir que ahorita hay excelentes funcionarios todavía, que están como ministros o viceministros, que como sabemos Jimmy Morales no tiene un equipo completamente armado, entonces que bien vale la pena que si hay buenos ministros ahorita, secretarios, viceministros, que se queden. Exacto. Porque no se trata de que lleguen neófitos nuevos, sin estar yo menoscabando la integridad de nadie, pero es que es como que a mí mañana me digan, mire doña Karinita, usted quiere ser la no sé qué, no sé cuánto, madre pura. Yo voy a llegar a batear al lugar y me voy a tardar 6 meses en aprender por dónde se pasó la pelota, ¿verdad? Y cuáles son las cosas que hay que hacer. Entonces yo creería que para la gobernabilidad del país, para la estabilidad económica, los que son buenos que se queden. Así es. Los que no son buenos, o los que él con la autoridad que él administra quiera sacar, pues que lo saque, pero no se trata de destruir todo el Estado para que después el país esté a la deriva. 1 año por lo menos, licenciado, les toca aprender del Estado. Fácil. Y el país en esta oportunidad no está como para que nos llevemos 1 año en que la Mara aprenda cómo es el trámite de las cosas, ¿verdad que no? Así es. En dado caso, reforzar, claro, ahora hay una auditoría social, se dice, pero a veces es como una auditoría de cacería de brujas, no viene tanto porque no es esa sociedad que estuvo en el Parque Central,
sino que son organizaciones que se han armado legítimamente y apuntan a quemarropa y saludan con sombrero ajeno, manifestando que están hablando en representación de la sociedad. Esa auditoría social habrá que revisarla, la que continuó después de ese movimiento que todos fuimos parte, que la CICIG, como usted lo dijo, hay que reconocerle y aplaudirle el trabajo que ha venido haciendo y que pues gran parte hacia ellos se debe en que haya empezado esta situación de auditoría social, pero que sea legítima, no esos, ahí sí, retomando el dicho del recién electo presidente, no esa vieja auditoría social, porque son esas asociaciones que siempre han estado mermando el sistema democrático y representativo. Bueno, pero esto lo estoy diciendo acorde a lo que usted manifiesta sobre que en algún momento dado, personas que sí están trabajando ahorita, que quizá inclusive entraron en este momento, vaya, Maldonado Aguirre, mire, ese señor ha venido muy conteste en sus actos y podría ser un gran asesor de la presidencia. Eso, por ejemplo, pero si se va a señalar a dedo circunstancias personales, legales o similares del pasado, seguro le encuentran algo, pero entonces que no se venga con un listado de tachas y que esa sociedad civil que no es legítima de una vez sepulte a la persona porque ya es non grato. Fue en tal año pasó esto, en tal año pasó lo otro. Esperaríamos que ni siquiera cuando las electas autoridades que van a tomar posesión busquen el momento de que una vez tomado posesión empiecen a transmitirles circunstancias que ellos pues posiblemente se les haya podido marcar en un pasado, pero que no es justo que ahora ese sea causal de remociones, de pedir su renuncia porque se le descubrió esto, porque se le descubrió lo otro, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos que ser como que muy cautos. Nosotros, los medios de comunicación, los civiles, los militares, todos los miembros de esta sociedad, todos los pueblos debemos de procurar una estabilidad en el país. Sí. Porque hablando del tema y de querer desestabilizar y querer joder, sí, hay quienes dicen que Jimmy o el gobierno de Jimmy no llega ni para marzo. Miren, eso sería lo peor que nos puede pasar a nosotros, los que vivimos en este país. Creo yo que todos tenemos que hacer el ejercicio de procurar la gobernabilidad, la gobernanza, de hacer los pasos que hay que hacer para poder lograr que el gobierno de Jimmy Morales, como manda la Constitución, dure los 4 años y él haga los cambios o él introduzca los cambios que necesita urgentemente este país, ¿verdad? No se trata de estar amenazándolo por todos lados, de estar achicopalando. Creo yo que chingan hasta con que si los calcetines no sé qué y no sé cuánto. A la madre, para los que no saben, los calcetines de línea son los calcetines de moda. De moda, así y es. ahora resulta ser que de aquí es un color y aquí por aquí tiene otro color, otra franjita, y yo misma le he traído a regalar a un cuñado esos calcetines porque yo vi que el cuñado se ponía esas cosas. Yo dije, ¿pero qué le estará pasando a este? Que cuando me fui de viaje, esa era la gran moda. Así es. Y le busqué a Otto, mi marido, calcetines cafés lisos y no hay. Claro. Negro liso y costó un montón. Y dije yo, no hombre, pero si yo soy conservadora y de la vieja guardia, ¿cómo cuesta? Pero entonces no puede ser chingadera de por todo. De que si los zapatos, de que si los calcetines, qué gana de joder. Debemos de ser más serios que eso, por el bien del país, porque el país está pendiendo de un hilo y nadie tiene la autoridad para deshacer la nación donde todos vivimos acá y ponernos en un peligro, ¿verdad? O una situación vulnerable. Sí, por ideologías del pasado, por ideologías retrógradas. No pueden grupos de poder estar molestando. Yo oigo equipos que se arman de extrema derecha, extrema izquierda. Esas son ideologías retrógradas, porque las nuevas generaciones ya ni siquiera saben el concepto de una derecha o izquierda en concepto ideológico. Y eso pasa porque usted acaba de decir bien cierto, por cualquier cosa empiezan a fastidiar. Ahorita en redes sociales, si usted chequea su cuenta de Twitter, va a ver que ya varios cuentas de los noticiosos, que una comitiva de FCN, entiéndase el partido que acaba de ganar, se accidentó, creo que yendo a Occidente, y que hay 2 heridos.
Bueno, está bien, es decir, le están tomando hasta que, como usted lo dice, los calcetines que se pone, como que si hubiera acabado la presión social que teníamos una señora nefasta, que pues que está exacto, que la justicia la condene, y otro tipo que hacía farándula noticiosa, pero ahorita se les acabó. Y entonces este limbo de 2 meses sin noticias tienen que pulsantes. joder, ¿verdad? Los calcetines de Jimmy. Por ejemplo. ¿Quién es el que está en la moto? Es Jimmy, Mirnita? es Jimmy. Pero ¿y cuándo fue eso? ¿Y cómo fue eso? Fue en Quetzaltenango, me parece, fue a hacer una rueda allá. Es una foto antigua, pero es un ejemplo vivo de que todo le están amedrentando. A él le gustan las motocicletas, a ver cuántas se compra ahora. Pero tiene Qué razón. gana de joder, ¿verdad? Mire, así no se puede. el pueblo tiene que concientizarse. Véase en los twitters también, ahorita acaban de atacar en no sé qué lugar y 2 muertos. Y ya están aconteciendo muchos eventos de violencia común que nos sigue hiriendo. Entonces esa auditoría social, ¿por qué no auditamos realmente la realidad nacional de Guatemala? Y entonces el 14 a las 14 ir con el pliego de peticiones. Jimmy, fíjese que han habido... Es otra cosa que ¿qué vamos a hacer? Le tenemos que llamar señor presidente. Así es. Por respeto, ¿verdad? Así porque es. como él también vendió su marca Jimmy Morales, Así es. Él se vendió así de una manera de política mercadológica, ¿verdad? Esa fue su política, Sí. Su estrategia. Jimmy Morales, creo yo que debemos de ser un poquito más respetuosos. Más respetuosos. Y entonces tiene que ser el licenciado Jimmy Morales o el Señor presidente presidente. o el sí, porque nosotros le decíamos el general Otto Pérez Molina. ¿Recuerdan? Exacto, exacto. El general Otto Pérez Molina. No es como que sean nuestros brothers y nuestros cuates, ¿verdad? Exactamente. Sino se merecen todo un respeto para que eso sea una ola en todo Son la el cúpula país. política, le guste o no a quien sea, ¿verdad? Mire, sobre las solicitudes de la sociedad, quizá yo sé que en el horario vamos apresurados, yo quisiera pedir la producción, la imagen denominada Impuesto 2, aunque quizá ya no tocamos de fondo la situación del impuesto que sugiere la CICIG, no es que esté imponiendo, ese es otro punto que habría que aclarar, pero va en conteste a que la sociedad tiene que concientizarse, leámoslo, la ciudadanía debe demandar una propuesta fiscal seria que contemple las 2 caras de la moneda. El impuesto, sí, que no se le debería denominar así, puede ser una ocurrencia, claro, pero financiar la lucha contra la impunidad es la diferencia entre un futuro de paz y respeto a la justicia, o uno de violencia o caos social, y los guatemaltecos y guatemaltecas han demostrado contundentemente este año porque desean un país en paz, gobernado por leyes y no por bandidos. Eso fue en una red social, en el periódico, donde también manifiestan una contrapostura, digamos, a esta situación de lo que los ciudadanos tienen que exigir, que es la diapositiva del impuesto 1, quizá que producción no lo pueda denotar, pero vuelvo a lo mismo. Ok, no nos peleemos porque dijo X, Y, Z elementos, actores ahorita de la realidad nacional, sino que realmente como sociedad concienticémonos a solicitar al gobierno lo que verdaderamente queremos. Esto fue el CACIF, es la hora. Según el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, el Estado sí cuenta con los recursos para atender las necesidades de las instituciones que velan por la seguridad y la justicia en el país. Pero el problema radica en que gran parte de estos fondos se pierden en actos de corrupción, por lo que considera improcedente y poco aconsejable la propuesta de crear nuevos gravámenes para financiar la investigación y la persecución criminal. Bueno, ¿por qué estamos tocando este tema? ¿Por qué se lo estoy yo poniendo en pantalla? Si usted me pregunta a mí si yo quiero más impuestos, por lo que usted me quiera decir, por seguridad, porque la basura, porque los fuegos camperos, no sé, un impuesto ridículo, yo le digo que no. Cualquier guatemalteco ahorita está y yo se lo digo personalmente. Ahora, como abogado se lo digo de esta forma. La Constitución en el régimen financiero, que así le denomina en cuanto toca temas de presupuesto, tiene principios y uno es la capacidad de pago. Yo creo que la sociedad ahorita no está en capacidad de ningún pago más de lo que está. Y además, Lick, lo voy a interrumpir, Sí. la doble tributación no se puede. Exacto.
el territorio, el espacio territorial que uno puede ser dueño. Y eso está grabado con el YUSI, que el YUSI todavía deja muchas lagunas. Exacto. No le podemos venir a poner otro impuesto a la tierra. Exacto. O sea, de plano en él, si nos cuesta pagar trimestralmente y ya tenemos uno que va a tasar la tierra, así es. Por ejemplo, esto, la casa, donde sea, sí. y no se puede. Sí. Pero yo le quiero decir algo, y se me ocurre algo. A ver, la pretensión de Iván Velázquez es buena. O sea, él lo que está buscando es que existan los fondos para fortalecer al MP, al organismo judicial, ¿verdad? Así es. Me imagino que el INASIF, me imagino que todas las instancias que tienen que ver con la investigación certera, técnica, objetiva, rápida, lero, lero, candelero. Sí. Pero tenemos una gran ventaja. No se va a aprobar en el Congreso más privilegios de 50 años para todo ese montón de empresas que han venido acolchonando grandes cantidades de miles de millones de quetzales que no los invierten aquí, sino que los sacan y van a hacer negocios a Venezuela, Nicaragua, comprarse una casa por aquí, otra por allá. Pues esa feria de los del pedigrí en el país se terminó. Porque ahorita, exagerado, y fue la propuesta de Gerbruger, ministro de Economía, es una propuesta que falta que pase por el ente independiente que es el organismo legislativo. ¿Cómo no? Los representantes del pueblo, ¿verdad? Sí, así no los choleros de nadie, los representantes del pueblo. Dice la propuesta de Gerbruger, 10 años nada más, más de privilegios para la maquila y para los call centers. No. Me parece perfecto, pero no 10 años más de privilegio ni 50 para hidroeléctricas, centros comerciales, mineras, ingenios, fábricas de hacer pan, restaurantes que hacen no sé qué, aseguradoras, eso se acabó. Entonces, ahí va a haber un montononón de dinero que se puede redistribuir porque ahora los nenecos van a ser tan pinches como usted y como yo y les va a sudar para pagar. Claro. Ya no va a haber exceso para el último no sé qué y no sé cuánto, y que aquí en Guatemala con esos grandes contrastes de pobreza salgan vestidos de pie a punta de Chanel. Claro. O de Louis Vuitton o de lo que chingado sea. Claro. Si no pago impuestos, PUTA, usted y yo lo podemos hacer. A huevos que lo podemos hacer. Pero no, su verdad y mi verdad es pagar impuestos. Así es. Y la verdad de todo este país debe ser pagar impuestos. Y que aquí no hayan familitas que se creen que tienen por herencia el pedigrí de no pagar ni EMI. Sí, así es. Todos pagamos. Entonces, ¿qué pasa? Hay pisto para fortalecer la seguridad. Sí, lo hay. Pisto para fortalecer la educación. La seguridad social. Pisto para fortalecer el OJ. El MP, el INASIF, la policía. ¿Cómo va a creer usted que no haya... ¿Cómo va a creer usted en qué país, qué humillación tan grande que los policías tengan que salirse de una sede porque no hay para pagar? Porque no pagaron el alquiler. Sí. A la P. Sí. No puede ser. Eso solo aquí en este país, Exacto. donde hay unos poquitos que tienen unos grandes privilegios y nosotros sus choleros que tenemos que tributar porque ellos tienen el pedigrí y la licencia para no hacerlo. No. O sea que ahí va a estar el pisto para poder fortalecer lo que Iván Velázquez quiere fortalecer. Sí, así es. Es de redirigir. Usted me preguntó si era... ¿Cuál era la intención? ¿No sería usted feliz? ¿No sería usted feliz de que todo lo que gana y lo que factura, mire mi chulo, no se ahueve? No paga IVA, no paga ISR y no paga ISO. Un beneficio a los abogados que no pagan impuestos. No, su ley, así en el Congreso, imagínese. Porque usted tiene el pedigrí. No. ¿Usted andaría con el último grito del Rolex en la muñeca o no? Una desigualdad que... Mire, es de buena fe. Quizá, como decía esta nota que vimos, quizá fue una ocurrencia, ¿verdad? Aunque usted y yo, que digamos tenemos la oportunidad de ser estudiados, sabemos que no fue una simple ocurrencia. Es un intento. Y claro, y expreso y preciso. Pero tomándolo como una ocurrencia fue de buena fe. Y sin embargo, el CACIF y otros sectores se han pronunciado, tiene razón. Sí hay los fondos, es solo de redistribuirlos, redirigirlos. Sí, van a haber 1.200 millones de todas esas empresas que van a tener que comenzar a tributar y que ya llevan 50 años y que no nos demostraron que bajó el índice de desempleo. Al contrario, lo que generaron fue que
la población económicamente activa, que no está legalizada, sino la economía informal, porque si es una población económicamente activa, producen a diario sea el 75%. Sí. Entonces, su intentona de que ellos tienen el pedigrí para no pagar ni M, a la baby. Todo el mundo paga. Sí. ¿O no? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. 1.200 millones más. Sí. Bienvenidos al mundo real. ¿Cuántos de Exacto. estos nenecos van a dejar de ser oligarquía y de pertenecer al jet set? En temas como los que usted está tratando, Centroamericano, internacional o Sí. nacional. ahí debe incidir la revisión social, que no sigan esos privilegios. Ahí es donde debe de estar la cosa social. Exactamente. Ahí debe de chingar. Aquí, exactamente. O son parte de una ONG que también están exentos de impuestos y entonces como jodidos pueden pretender representar al pueblo que sí paga impuestos. Claro. Si usted paga impuestos, usted puede representar al pueblo que paga impuestos, pero si usted está acogido a la ley Maquila, o usted es una ONG, o es una fundación, o es no sé qué, Ah, exacto. abuelitas que no va a saber qué es parir el dinero para pagar impuestos. Así es. Y que al día siguiente que no pagó el IVA, la multa es del 100%. Claro. Que no deja ni para ahorrar. Tenía que pagar 10,000, al día siguiente no pagó 20,000 tucas, se Sí. le convirtió al doble al día siguiente. No, hombre, Sí. Con peligro de ser denunciado penalmente. perseguido, cerrado y jodido. No se puede. Claro. Hay que competir en igualdad de condiciones, ¿o Sí. no? No, yo estoy con usted en ese sentido. ¿Algo más, Lick? Pues bueno, simplemente siempre llamarle a la reflexión al televidente, que estudien la realidad nacional, que enfoquemos nuestros esfuerzos de esa auditoría social en lo que sí tiene que ser. Hágase pliego de peticiones de las necesidades básicas de los guatemaltecos para este 14 a las 14 y dejen de estar criticando cada falso, cada movimiento, tanto del señor electo presidente como de el gabinete que pueda llegar a tener, que él pueda llegar a elegir, tiene la libertad de hacerlo. Y una vez electo, entonces sí hay impugnaciones porque se sabe esto, lo otro y que las autoridades investiguen. Pero eso sería... Muy licenciada, bien, qué alegre. agradeciendo siempre. Qué bueno porque vino. Gracias, Lick, por invitar. Qué bueno porque vino. El día de mañana va a ser un día así también, primero Dios, y muy corrido. Claro. Vamos a poner el escenario de coyuntura nacional. En eso nos vamos a enfocar con todos los invitados que ya están convocados acá. Primero Dios, y tenemos también a la diputada Ninette Montenegro hablando de la ley de contrataciones y hablando del presupuesto nacional. Buenísimo. Ustedes saben que este presupuesto tiene que ser aprobado o improbado ya ahorita el último día, es el 30 de noviembre. Así es. Y nos faltan 16 días, 17 Si no corre días. el del año pasado. Si no corre el del año pasado, que estaba basado en otro montón de impuestos que sí se cobran, que no se cobran, que no sabemos qué Exacto. rollo y que están en el limbo legal. Así que no creo que debemos de ser tan irresponsables como para que eso suceda, Sí. sino que hay que aprobar un presupuesto con candados. Así es. Bendiciones, sigan en sintonía.